Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al Envite, al programa de debate y análisis de la televisión canaria. Enseguida vamos a analizar los contenidos informativos de esta semana aquí en Canarias, pero antes déjenme que les presente a los 4 invitados que nos acompañan ya en esta mesa de Envite en esta noche de jueves. Se los paso a presentar. Son hoy Daniel Díaz, que es el candidato de Nueva Canarias a la presidencia del Cabildo de Tenerife y también a la alcaldía de Tacoronte. Señor Díaz, buenas noches. Muy buenas noches. También nos acompaña hoy Guillermo Díaz Guerra. Él es el número 1 por la lista del Partido Popular al Parlamento por la isla de Tenerife. Señor Díaz Guerra, buenas noches. Buenas noches. También saludamos a Augusto Hidalgo, es el candidato del PSOE al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Augusto, hola, buenas noches. Muy buenas noches. Y completamos el cuarto invitado, es José Miguel Ruano, número 3 por la lista de Coalición Canaria al Parlamento por la isla de Tenerife. Señor Ruano, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues son los 4 invitados que nos acompañan en esta noche para, como digo, debatir y analizar la actualidad canaria, pero antes vamos a contextualizar lo sustancial de esta semana, que no ha sido poco. Emilia González, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Mucho que contar, Emilia, pero vamos a empezar por el hundimiento de ese pesquero ruso que todavía sigue dejando mucha noticia. Sí, sigue dejando noticia, al igual que también la está dejando otra situación similar en Mallorca. Luego vamos a hablar de eso. Hola, muy buenas noches. También el Envite pues sigue pendiente del vertido del barco ruso hundido hace 2 semanas en el sur de Gran Canaria. El Ministerio de Fomento asegura que la mancha de fuel del pesquero pues se está disgregando y que el riesgo de contaminación ahora es muy bajo. Se ha creado además el Comité Científico de Contaminación Marina en Madrid, que será el encargado de hacer seguimiento a este asunto. La mancha está a unas 200 millas, 370 kilómetros aproximadamente en dirección sureste de Gran Canaria. Este jueves se han detectado 2 manchas cercanas a las playas de Tasarte y Wiwi. Estas nuevas manchas están siendo disgregadas de forma mecánica. Estamos muy pendientes de lo que pasa con ese pesquero y también lo están en Mallorca porque se vive una situación parecida. Hay un barco también que con un incendio se ha quedado a la mitad, se ha quedado con 750 toneladas de fuel. Los técnicos en aquel lugar han asegurado que es mejor traer al barco a puerto y que el peligro está en alta mar, justo lo contrario que ha sucedido aquí en Canarias, y eso ha creado pues cierta polémica o por lo menos división de opiniones. Y esto nos ha llamado mucho la atención porque ante una misma situación se actúa de forma distinta. Augusto Hidalgo, ¿tenemos explicación? Ante una realidad, 2 formas bien distintas de actuar. Yo espero que la den cuando pase todo este proceso, ¿no? Lo cierto es que es verdad, aunque son situaciones distintas, porque una, el incendio se produce en alta mar, la otra se produce en un puerto, pero los efectos y las actuaciones son estrictamente las contrarias. Es decir, una intentan aplacar el fuego y el barco se lleva a alta mar y además cuando se decía que prácticamente era imposible que se hundiera, lo hundieron o se hundió, parece ser que por el peso del agua. Este ha sido estrictamente lo contrario. Están buscando una zona de abrigo para intentar extraer el fuel con seguridad. A mí lo que me preocupa, yo creo que lo que deben preocuparnos en este momento, al margen de las responsabilidades, que veremos, porque esto es una cuestión más técnica, es que se extraigan todos los fluidos, no solo el combustible, sobre todo los fluidos de este pesquero, porque pues, tenemos un problema medioambiental grave en Canarias y se tienen que buscar soluciones y buscarlas ya, ¿no? Se hablaba de un protocolo de actuación, pero claro, llama mucho la atención, Guillermo, que el protocolo de actuación, por lo visto, por lo que estamos viendo, no se va a aplicar igual en Canarias que en Baleares. Pues yo creo que situaciones como esta es complicado y arriesgado con alguien como nosotros, que ninguno es técnico en la materia, opine. Yo creo que hay que dejar precisamente opinar a los técnicos. Así a bote pronto se me ocurren muchas diferencias entre el mar Mediterráneo y el Atlántico, empezando por la profundidad, empezando por las corrientes, empezando porque efectivamente el incendio en un caso comenzó en un puerto y en el otro no. Luego habrá que entender que las decisiones tomadas fueron las correctas, porque siempre que sucede un hecho de este estilo, a posteriori, pues sacamos todas las conclusiones de si era lo correcto o no. Y además siempre sucede, por ejemplo, en temas ambientales. Ahora, ¿fue la mejor decisión o no fue la mejor decisión? Bueno, se han tomado muchas decisiones a lo largo de la historia, por ejemplo, en Canarias ambientales, las torres de la autopista del sur. ¿Fue la mejor decisión ambiental correcta, la más correcta, colocarlas al lado de la autopista o había que llevarlas por otro sitio? Pues ahora todo el mundo dice que era mala idea, en su momento parecía que era la mejor idea. Yo creo que, efectivamente, en este caso del incendio se actuó según protocolo. Lo primero era salvaguardar y garantizar la seguridad de las personas y a partir de ahí, pues la investigación dirá si los pasos que tomaron a posteriori fueron los correctos o no. En todo caso, fueron decisiones técnicas y será un técnico quien tenga que cuestionarlas y defenderlas. Bueno, también quiero saber la opinión de Daniel y de José Miguel. Daniel.
Pues la verdad es que nosotros estimamos que se ha obrado de una forma un tanto perjudicial hacia el medio ambiente. Lo cierto es que si bien en las horas iniciales se defendía con absoluta fuerza la medida de alejar el barco, esas voces que defendían el alejamiento del mismo se han ido acallando, intentando buscar pues ahora otro tipo de excusas, como que en aquel momento era la que parecía la medida óptima o que podría haber sido la mejor. Lo cierto es que el resultado que tenemos es el de las manchas llegando a la costa, que efectivamente es preocupante y que pueden generar un daño medioambiental incalculable. Además nos encontramos con que los efectivos que están luchando en contra de que la mancha llegue a las costas no parecen ser los necesarios. Puede haber muchas maneras de intentar acotar una mancha de fuel en el agua y no se ha tomado casi ninguna de las que en la práctica habitual suelen usarse. Parece que no se controló ni la situación previa ni está controlándose la posterior. Es más, incluso muchas veces nos encontramos con que las predicciones de hacia dónde va la mancha son inciertas, porque no sabemos si está llegando a La Gomera y a Tenerife, no sabemos si está efectivamente llegando a toda la costa de Gran Canaria o solo a una parte, y no sabemos si está dispersa con posibilidades de llegar a otras partes de la isla. Creemos que es una gestión que habrá que valorar a posteriori, pero por ahora el resultado de la gestión realizada no es bueno para nada. José Miguel, no es la primera vez que se mira Canarias Baleares en cuestiones medioambientales. Aquí también hay una diferencia en relación a este barco y este accidente, ¿no? Yo creo que esa era una pregunta difícil, sobre todo para el que hasta ahora ha sido subdelegado del Gobierno en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y defiende, por tanto, la decisión tomada en el puerto de Las Palmas. Yo creo que en este asunto lo más grave es que no haya un plan de emergencias que sea el que determine cómo se actúa en un momento determinado. Es decir, que la política de protección civil en general y atención a las emergencias está siempre sobre la base de la planificación. La reacción que se produce se tiene que hacer conforme a un plan, y cuando se toma una decisión no tiene que ser porque el capitán marítimo de ese puerto ha tomado una decisión concreta, sino porque hay un plan y conforme al plan se ha actuado. No parece que esto sea lo que ha ocurrido, y las consecuencias son las que se han comentado ya por los compañeros que han intervenido con anterioridad. Yo creo que en un ejercicio de responsabilidad, sobre todo Augusto Hidalgo ha comentado que son temas que tendremos que evaluar a posteriori. O sea, en general, cuando se produce una emergencia, existe el propósito de todos de que se comenten los errores después de, cuando ya se ha combatido decididamente esa emergencia, cuando esté totalmente seguro que ya la mancha de fuel oil no afecta a nuestras costas, no afecta a las playas y no afecta en general al medio ambiente. Cuando esto sea así, entonces habrá que evaluar qué es lo que ha ocurrido. Lo que sí que parece, está claro, es que no había un plan de emergencias y por tanto la decisión del capitán marítimo del puerto de Las Palmas fue una decisión que unilateralmente tuvo que tomar. Se da la paradoja que en esta mesa hay un ex consejero de seguridad que fue del Gobierno de Canarias y también un subdelegado del Gobierno. Decía el señor Ruano, miraba a usted como subdelegado del Gobierno en relación a esta situación y al protocolo que ha llevado a cabo. ¿Qué tiene que decir de lo que ha dicho el señor Ruano? Bueno, yo fíjese que trataba de hablar no como político, sino un poco con conocimiento técnico. También tengo la suerte, aunque no venga aquí a exponer mi currículum, de tener un curso monográfico intenso en la Escuela Nacional de Salvamento Marítimo de lucha contra la contaminación marina por hidrocarburos. Tengo esa formación y recuerdo perfectamente los escenarios que se planteaban ante situaciones como esta, los ejercicios, y desde luego la reacción que adoptó y la decisión que se tomó está protocolizada, existe y hay muchos casos en los que se aplica. También existe la otra alternativa, que era la que ahora que parece ser que más hubiese sido deseable, que era haberlo metido en una rada, cerrar con barreras flotantes, poner skimmer en funcionamiento y tal, pero desde luego la decisión que se tomó está protocolizada, está en muchos ejercicios haber hecho lo que se hizo. Y ya digo, a posteriori, pues sí, siempre se puede enjuiciar. A lo mejor con ese barco dentro de la rada, una posible explosión, pues hubiese generado otra situación y estaríamos ahora lamentando lo que sucedió. Lo importante es, creo yo, que sigamos lanzando el mensaje de que ahora mismo las aguas canarias, las costas canarias no entrañan peligro, de que la contaminación es mínima, de que la mancha está prácticamente mediante medios mecánicos extinguida, disuelta, que se están adoptando medidas preventivas y que los turistas pueden seguir viniendo a bañarse en las playas canarias porque no entrañan ningún peligro. Déjeme que le pregunte a los compañeros de debate si son tan optimistas como Guillermo. Hombre, la verdad es que si tenemos en cuenta lo que ha sido el relato de los acontecimientos en Baleares, donde prácticamente todo lo que se ha dicho se ha ido cumpliendo y la verdad es que de forma, aceptable para la seguridad primero de los pasajeros y después para el medio ambiente, veremos si son capaces de llevarlo a un sitio de abrigo y sacar el fuel. En Canarias, desgraciadamente, las declaraciones se han ido contradiciendo con los hechos, ¿no? Se dijo
que era lo más conveniente sacarlo del puerto, que no se iba a hundir. Yo escuché declaraciones que decían que prácticamente es muy difícil que se hundiera, se hundió, y parece ser que se hundió por el agua. Después dijo que prácticamente era muy difícil que hubiera una fuga, la hubo y ha llegado a la costa. Por lo tanto, decir estrictamente, transmitir el mensaje a la opinión pública de que no tenemos un problema cuando vivimos del turismo, yo creo que está bien, pero desde luego lo que hay que decir es la verdad en cada momento, sobre todo cuando se está produciendo la situación de crisis. O sea, decir la verdad a la opinión pública, creo que el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Fomento lo han estado haciendo en los últimos 15 días. Y yo espero que se siga diciendo la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues que efectivamente no se ha sellado el barco todavía, no se ha extraído el petróleo ni los fluidos de un barco frigorífico todavía y por tanto el riesgo existe. Digamos la verdad para poder solucionarlo. Pero es que nadie ha dicho lo contrario. No, digo, como has dicho que estaba solucionado, que no hay peligro para que llegue a las costas y demás, eso creo que hay es adelantarse a los acontecimientos. Que a día de hoy la gente puede seguir viniendo a Canarias con tranquilidad, a bañarse en nuestras playas, que es el discurso que deberíamos estar todos, independientemente técnicamente se decida si ha sido o no. Yo estoy convencido de eso. ¿Sabe qué pasa, Lo que digo que es que decirle a la gente cuál es la situación en cada momento. En este momento me sorprende que pretendamos hacer política con una cuestión tan técnica como esta. De verdad, no he hecho política de esto. Vos me estás acusando de que se está ocultando y mintiendo. No, yo nadie ha dicho que este problema solucionado. Yo he valorado tus declaraciones. Hay un problema ambiental. Y yo que he dicho, se han estado haciendo declaraciones que los hechos las han, tirado al traste, porque cuando se dijo que no se iba a hundir, se hundió. Era preferible no haber dicho eso, sino que estábamos tomando medidas para que no hubiera un hundimiento y se hundió. Pero es que se hunde y la realidad hoy es que no se ha sellado, que se está intentando sellar, me parece bien, y que la prioridad es sacar el combustible para que no llegue a nuestras costas. Dígase eso, explíquese a la ciudadanía que se están tomando las medidas y todos tranquilos, pero trasladar un mensaje en el que se dice que no pasa nada, está todo controlado, yo creo que en este momento es excesivo. Abrimos el debate da la sensación, a Ruano y también a Daniel Díaz. Ruano, ¿cómo? Sí, lo peor es que cuando no hay un plan sucede lo que acaba de decir Augusto Hidalgo, así que es que al final estás siempre en una política de hechos consumados. Según va ocurriendo algo, vas respondiendo a eso y esto es lo que al final resulta, desde el punto de vista de la política de emergencia, un inconveniente. O sea, yo no dudo que Guillermo, con toda su buena fe y buena voluntad, haya, incluso con el conocimiento que tiene por esos cursos que puede haber desarrollado, también podemos quizás llegar a la conclusión de que no existe en el puerto de Las Palmas, uno de los principales puertos del Atlántico Medio, un plan de contingencias, un plan de emergencias que establezca qué zonas incluso pueden servir de rada de seguridad cuando hay que sacar un barco del puerto mismo. En fin, son cosas que tendrían que estar ya definidas. Cuando uno toma una decisión respecto de un plan, el plan se crean unos grupos que funcionan, un grupo sanitario, un grupo de extinción, en fin, un conjunto de grupos que están en el plan y las decisiones se toman con arreglo al plan. Por tanto, yo lo que censuro, lo que critico en este momento es que todas las actuaciones que se están desarrollando evidencian que no hay un plan. Y esto en el futuro, cuando acabemos y compartiendo que tenemos que transmitir también valores de seguridad desde la verdad, porque es cierto, como decía Augusto, que en política de emergencias hay que decir siempre la verdad, lo que no hay que alarmar, es decir, forma parte de la política de comunicación de una emergencia no alarmar, pero sí decir la verdad. Y creo que en este sentido es bueno que digamos que cuando acabe todo esto hay que revisar los planes de emergencia si los hubiera en los puertos canarios y si no los hubiera habrá que hacer esos planes. ¿Completamos turno con Daniel? Sí, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo en parte de las intervenciones que se han hecho. Efectivamente, como dije inicialmente, el resultado de lo que ha ido pasando ha ido demostrando que se actuó de forma errónea. Lo cierto es que a día de hoy estamos todavía sin que el robot haya intervenido, empiece a extraer el fuel, cuando realmente se dijo que se iba a hacer en los primeros días, y estamos planteándonos que esto es una mini catástrofe, teniendo en cuenta que es un barco pesquero refrigerador y que no tiene la cantidad de combustible que puede tener un petrolero de los que sí que pasan por aguas Canarias. Y nos encontramos con que ante un problema con un barco pequeñito, con una cantidad de fuel que realmente es de risa comparada con la de los grandes petroleros, no se ha sabido acometer ni controlar ni la mancha ni la crisis del barco, a sabiendas de que el propio Ministerio de Fomento en su momento ya aprendió muchísimo con el Prestige y con las críticas que hubo en su momento hacia el hecho de intentar sacar un barco de las zonas portuarias
o acercarlo a la costa cuando tiene una pérdida grave de combustible. En este caso se actuó precisamente igual que en el Prestige y se actuó precisamente con el criterio contrario al que se establece de forma técnica desde el punto de vista genérico, y siempre es así. Teniendo en cuenta que todo esto se ha hecho así y que a día de hoy el problema sigue generándose y sigue planteándose, lo único que podemos plantear es que, sin alarmar a la población, se ha actuado de forma equivocada y se ha actuado de una forma negligente. Y esa negligencia está dañando espacios naturales de un alto valor medioambiental. Afortunadamente, algunos dicen que no ha llegado a playas turísticas o que no ha llegado tanto a playas turísticas. Pues puede ser una fortuna para el sector turístico, pero indiscutiblemente no lo es para el medio ambiente y para el valor de las áreas que, por el carácter de riqueza medioambiental que tienen, a la que está llegando en la actualidad. Bueno, pues está perfectamente ya definida la postura de cada uno en esta situación, en esta realidad. Vamos con otro asunto. Apenas falta ya una semana, el próximo jueves a esta hora, ya casi a punto comenzará la campaña electoral y mientras tanto, Emilia, que siguen los sondeos, que siguen publicando los periódicos de esta comunidad autónoma. Efectivamente, entramos en materia electoral porque como cada casi semana estamos en esta también hemos conocido y hemos arrancado la semana con un sondeo. En este caso se trata del elaborado por el Instituto Perfiles Canarias, que ha sido publicado en el Diario de Avisos y en Canarias 7. En esta ocasión y para el Parlamento de Canarias, la encuesta dice que las elecciones las ganaría Coalición Canaria con 17 escaños, seguido del Partido Popular, que se movería entre 13 y 15 diputados. Y en tercer lugar, el PSOE, que obtendría los mismos escaños, entre 13 y 15, aunque con menos votos que el PP. En el arco parlamentario entraría Podemos con 6, Ciudadanos variaría entre 5 y 7 y Nueva Canarias se mantendría en torno a 3 y 5 diputados. Unidos y Agrupación Socialista Gomera no lograrían romper la barrera para alcanzar representación. A nivel insular, la incursión de nuevos partidos no parece que vaya a tener tanta representación como en otras encuestas. Así pues, en la corporación tinerfeña, Coalición Canaria volvería a ser la fuerza con más apoyos, 10-11 consejeros, seguido del Partido Socialista, 7, y el Partido Popular se movería en torno a 6-7 consejeros. Podemos obtendría 3 y Ciudadanos 2. Entra también Izquierda Unida con un consejero como máximo. En este caso, un pacto a 2 sí sería posible. En el Cabildo de Gran Canaria estarían representadas 7 fuerzas frente a las 4 que actualmente. Ganaría el Partido Popular con 7-8 consejeros, seguido del Partido Socialista con 6. Nueva Canaria se mantendría en torno a 4 o 5. Coalición Canaria obtendría 2. Ciudadanos pasaría de no tener a llegar hasta 4 y Podemos oscilaría entre 3 y 4 consejeros. La coalición Unidos también obtendría representación con 2 o 3 escaños. En las islas no capitalinas, el tripartito para gobernar pues se aleja un poco más de esas instituciones insulares. Es el caso de La Palma, en la que un pacto a 2 sería posible. Coalición Canaria perdería 1 o 2 consejeros frente a los 9 que tiene ahora. El Partido Socialista se mantendría e incluso podría subir 1 y el Partido Popular obtendría 1 menos que ahora, es decir, 5. Ciudadanos y Podemos no pasarían de un escaño. En La Gomera, sin embargo, sería necesario un acuerdo a 3 para poder gobernar la institución, según la encuesta. El Partido Socialista caería a la mitad, en torno a 4 o 5 consejeros. Agrupación Socialista Gomera obtendría entre 5 y 6 escaños. Partido Popular caería a 3 y Coalición Canaria se mantendría en 2. Ciudadanos y Podemos obtendrían un consejero cada uno, aunque con más votos el primero. En el Cabildo de Reño, Coalición Canaria volvería a ganar y mantendría el mismo número de consejeros, 6. El PSOE bajaría 1, se quedaría con 4. Y el PP mantendría sus 2 consejeros actuales. Únicamente entraría Ciudadanos con un escaño y se quedaría fuera Podemos. En la Corporación Majorera, Coalición Canaria no solo no pierde consejeros, sino que podría ganar 1 más, pasa de los 9 a los 10, aunque sí perdería votos. También el PSOE podría sumar en estas elecciones, de 4 podría pasar a los 5 o 6 escaños. El Partido Popular obtendría 3, Ciudadanos de 2 a 3, Podemos 2 y el Partido Progresista Majorero de 1 a 2. Y tanto asambleas municipales de Fuerteventura como Nueva Canarias obtendrían como mucho un escaño.
Y para terminar, el Cabildo de Lanzarote pasaría a estar representado por 7 fuerzas en lugar de 5 como está ahora. Ganaría Coalición Canaria, que obtendría 7 u 8 consejeros. El Partido Socialista y el Partido Popular se moverían en una horquilla de entre 3 y 4 con el mismo número de votos. El PIL bajaría de 3 a 1 o 2. Podemos entraría con 3 o 4 consejeros y tanto Nueva Canarias como Ciudadanos se estrenarían con 1 o 2 escaños. Bueno, pues en esta encuesta, Eugenio, lo que cabe destacar para el caso de cabildos y parlamentos es que no destaca así ninguna mayoría absoluta. Este podría ser un titular, pero si me permiten los 4, les voy a invitar a un juego en esta primera ronda, que cada uno haga un titular, hagan por un momento de periodistas. ¿Qué titular extraerían de lo que acabamos de conocer? Hidalgo. Se está muy lejos de las mayorías absolutas y yo creo que hay la opción de gobiernos de progreso. Daniel, ¿tu titular? Los pactos gobiernan los cabildos. ¿El tuyo, Guillermo? ¿Cuál sería tu titular? ¿Es justa la ley electoral? Esto es un titular pregunta. ¿Y José Miguel Ruano? Gana Coalición Canaria y se requieren acuerdos. Bueno, pues estos son los 4 titulares de los 4 políticos que nos acompañan en esta mesa y así vamos un poco a analizar la letra pequeña de estos resultados. Como decía nuestra compañera Emilia, sí que llama la atención que las mayorías absolutas parece que desaparecen, Guillermo, ¿no? Sí, efectivamente, esa es la intención que da en una encuesta. Yo supongo las encuestas, como todo el mundo sabe, hacen una situación de la realidad, una fotografía del momento en que se hace la pregunta. La verdadera encuesta, y es muy recurrente acudir a esta frase, se producirá el 24 de mayo. Parece efectivamente que desaparecen las mayorías absolutas. Nosotros, lógicamente, tenemos la esperanza y trabajamos porque de aquí al 24 de mayo pues esa tendencia mejore y el Partido Popular pueda conseguir la mayoría para formar gobierno. ¿Es bueno o es malo para la política la mayoría absoluta, Daniel? Pues empieza a parecer que es posible que haya sido un mal de la democracia hasta ahora. Y esto lo digo porque al final la política de pactos ha hecho grandes cosas en Canarias, sobre todo en las pequeñas instituciones, y acaba generando un mayor consenso en la toma de decisiones. Al menos las mismas son más participadas. La política que se nos viene ahora es una política de pactos, pero no solo en los cabildos o en el gobierno autónomo, que ya lo es tradicionalmente, sino incluso en la mayoría de las administraciones locales de Canarias. Ya en las últimas elecciones, las del año 2011, pudimos ver que en la mayoría de las islas de Canarias los ayuntamientos han resuelto sus gobiernos con gobiernos de pacto y no parece que eso haya generado una mayor inestabilidad de la vida pública canaria. Es más, incluso es posible que el número de mociones de censura y de rupturas haya sido mucho menor que el de épocas anteriores. ¿Comparte análisis que hace Daniel en cuanto a los pactos y al final, al menos por el momento, las mayorías absolutas? Pero es que en Canarias estamos acostumbrados a los pactos, lo hacemos en prácticamente todas las instituciones. La única diferencia es que aquellas que tradicionalmente se conseguían mayorías absolutas, ahora están muy lejos de ellas. Este es el elemento diferencial. Y esto llama la atención porque históricos bastiones de una fuerza u otra en una institución, pues ya no lo son y van a tener que mirar a sus lados para ver opciones que les puedan ayudar. Y esto, por lo general, significa cambios de gobierno, porque normalmente las fuerzas que no han estado con posibilidad de gobernar, por lo general apean a la fuerza que gobierna o gobernaba con mayoría absoluta del poder. Veremos, ¿no? Pero ya digo, lo que sí es cierto es que nos vamos hacia un modelo en el que ya no son pactos seguramente a 2. La novedad, en todo caso, será que vayamos a pactos incluso a 3 y en algunos sitios incluso a 4. Ahora hablamos de eso para completar con José Miguel Ruano. El papel que estábamos hablando de que se acabaron las mayorías absolutas, ¿cómo lo ves? Yo creo que lo más importante es que haya estabilidad en las instituciones cuando después de las elecciones sea necesario hablar entre todos y obtener acuerdos para propiciar al final gobernabilidad en esas instituciones, un programa político que esté sustentado sobre las fuerzas que lo suscriban y al final la capacidad real del día a día de solucionar las cosas de la gente, y esto es lo que debe hacer cualquier fuerza política. Yo en este asunto creo que lo que parece claro que lo que va a pasar en Canarias tiene mucho que ver con fenómenos recientes que hemos visto en elecciones como las de Andalucía o como las que ya se atisbaban desde el pasado año en las elecciones europeas. Creo que en este momento la singularidad de Canarias es que es la presencia del nacionalismo, es decir, la presencia de Coalición Canaria fundamentalmente, y creo que en ese escenario lo que debemos todos es hacer un esfuerzo por alcanzar acuerdos que sean favorables a los intereses de nuestra gente, que es al fin y al cabo lo que es imprescindible a su vez
para tener una buena posición frente al Estado en un momento en donde es imprescindible tener propuestas concretas sobre un REF económico, sobre el convenio de carreteras con el Estado, en fin, tantos asuntos que requieren que en Canarias estemos fuertes para poder demandar del Estado lo que queremos, lo que necesita nuestra sociedad. Bueno, este es un titular, el de se acabaron las mayorías absolutas, al menos a tenor, en función de estas encuestas, y el otro es que parece que los nuevos partidos, las nuevas fuerzas emergentes no logran al menos a conseguir aquí en Canarias esa implantación que se esperaba. Esto sí que quiero que me ayuden a interpretar cómo el papel de los nuevos partidos que parece que no tienen la fuerza que en un principio se esperaba. Daniel. Bueno, en este caso concreto lo que podemos ver es que el Parlamento de Canarias, por ejemplo, es un parlamento en el que ya en la actualidad es a 4 fuerzas. Eso no sucede en la mayoría de los arcos parlamentarios del resto del Estado español y al menos no sucede con la misma fuerza como puede ocurrir en Canarias. En este caso puede ser que también la irrupción se vaya atemperando por el transcurso del tiempo desde que estas fuerzas políticas entraron en el candelero y han ido pues perdiendo un tanto, a lo mejor parte de ese fuelle electoral que se les presumía inicialmente o que algunas midieron incluso en las últimas elecciones europeas. Lo cierto es que sí que es verdad que hay una tendencia a que irrumpan mayor número de fuerzas. Esa irrupción de un mayor número de fuerzas que son capaces de superar el 5% de los votos válidamente emitidos en cada una de las instituciones va a generar también a su vez que el reparto del voto vaya mermando la fuerza de los grandes partidos. Puede que sí que sea... estamos valorando lo que está sucediendo ahora como un hecho puntual o como una irrupción que no ha sido tan explosiva como se esperaba, cuando lo cierto es que puede ser el inicio de una irrupción que realmente se plantea para 2019. Esa es la posibilidad, Augusto, pasa como que politólogo también. Yo llevo diciendo desde hace meses que constantemente salían las encuestas a nivel nacional de la irrupción, sobre todo de Podemos, después de Ciudadanos. Yo decía siempre, hay unas andaluzas antes, hay unas municipales y autonómicas después, y esto va a determinar lo que pase en algo que queda muy lejos todavía, políticamente hablando, que son las legislativas. Y se está demostrando que es así. ¿Por qué? Porque las andaluzas han puesto un punto de inflexión en los resultados, sobre todo de las fuerzas emergentes, determinando que las expectativas no eran tan grandes, y las locales... La gente va a ver quién es su candidato en cada plaza. La gente quiere saber qué es lo que hace con su barrio, con su calle, cuáles son las propuestas concretas. Y bajar al terreno de lo concreto les está costando mucho más a fuerzas que se han creado desde arriba, ¿no? Esto es lógico, pierden fuelle. ¿Dónde pueden mantener un escenario de apoyo mucho más popular? Pues en las grandes plazas, las que tienen un voto más urbano seguramente. Pero incluso así se enfrentan ante un escenario donde las propuestas, donde lo concreto es parte de la política municipal. Y esto no se ha sabido concretar por parte de estas fuerzas, ¿no? Entonces veremos cuál es la situación, pero en cualquier caso, bienvenidas sean. ¿Completamos el análisis, Guillermo? Yo volvería al papel de periodista que nos daba antes y desarrollaría el titular justa de la electoral con un contenido que diría lo siguiente: el Partido Popular vuelve a ganar por el número de votos en las elecciones en Canarias, pero no se representa esa mayoría de votos en el número de escaños. Piensen que el Partido Popular fue el que ganó ya las últimas elecciones en Canarias y aún así está fuera del gobierno. Creo que es bueno que haya efectivamente nuevas formas políticas, nuevas formaciones, porque nos pone las pilas también a los partidos tradicionales en cuanto al cambio de estilo, cambio de caras, cambio de mensajes, otra forma de hacer las cosas. Pero considero que sigue siendo tremendamente injusto que el partido que mayor número de votos tenga en Canarias pues no tenga capacidad de gobernar, sobre todo, hablando de pactos, decía yo, ojalá tengamos la mayoría suficiente para gobernar, porque lo que está puesto hoy en día de manifiesto en toda España, no en Canarias, en toda España, es que todos los partidos lo que quieren es que no gobierne el Partido Popular. Existe una especie de gran pacto, gran acuerdo entre todos los partidos para ir en contra del Partido Popular, a quien pretenden aislar. Por eso mi esperanza era que la gente, después de las elecciones autonómicas, durante las elecciones autonómicas, vote al Partido Popular. ¿Este es el objetivo, que no vive en el Partido Popular? No sé, es lo que está diciendo el representante del Partido Popular. Popular. A usted si usted comparte ese criterio, digo. El representante del Partido Popular ha dicho eso. Yo creo que lo que ha hecho es anticipar incluso el número de votos, cuando lo que nos han presentado es una encuesta con 3.000 entrevistas y por tanto, en fin, hablar de votos ya, o sea, en las entrevistas se hace una tendencia en función de lo que va contestando cada
cada ciudadano y eso se proyecta y con arreglo a lo mismo se hace una asignación de escaños sobre una hipótesis. Por tanto, todavía no sabemos quién va a tener más número de votos y creo que además es una cosa importante y yo creo que eso lo debe conocer el Partido Popular, que es que Canarias son 7 islas, 7 circunscripciones, 8 islas con la Graciosa, pero 7 circunscripciones electorales a los efectos del Parlamento, y esas circunscripciones tienen una representación cada una de ellas, 15, las 2 islas grandes, en fin, la distribución que es conocida de todas las islas, y creo que es importante que todas las islas estén representadas en el Parlamento de Canarias. Coalición Canaria tiene un proyecto para todas las islas y por eso normalmente obtiene más escaños que otras fuerzas políticas de una organización muy centralizada como es el Partido Popular, que tiene su base casi exclusivamente en la isla de Gran Canaria, y esto pues genera una tendencia en el voto muy desequilibrada en el caso del Partido Popular. En cuanto a lo que comentaban antes de los nuevos partidos políticos, yo creo que lo importante ahora es que los partidos sepamos dar respuesta a cuáles son las demandas de la ciudadanía. Yo creo que en ese sentido nuestra organización política, Coalición Canaria, ha sabido renovarse, ha sabido expresar mensajes nuevos de aquí en adelante, y creo que a partir de ahora esto es lo que va a generar una confianza en la ciudadanía. Quienes no han hecho esa tarea, quienes se han quedado instalados en políticas estrictamente de austeridad, que no han sabido hacer en inversión para poder generar crecimiento y no sea todo austeridad, pues tienen ahora un problema grave porque afrontan las elecciones con un gran desprestigio social, y esa es la caída que está experimentando ahora el Partido Popular en toda España, como ha señalado el propio portavoz del Partido Popular en esta mesa. Déjeme también que comente, hablábamos de los partidos emergentes, estos partidos que han surgido con mucha fuerza y que parece que, según esta encuesta, pues ahora no van a tener tanta. La noticia que conocíamos esta tarde a través de Twitter, que Monedero, el líder de Podemos, ha pedido la dimisión a Pablo Iglesias. Les pido un comentario breve con cómo ven esta situación, cómo ven esta realidad. Bueno, es parte de la realidad interna. ¿Le ha presentado su dimisión al líder del partido, a Pablo Iglesias? Bueno, forma parte de algunas de las divisiones que ya estábamos viendo en dicha formación política. Yo no sé si afectará o no efectivamente a la estructura que pueda o no tener, pero bueno, en todo caso... ¿Pues es un efecto cascada? Digo, pensando también en otros partidos, como por ejemplo UPyD también. Sí, pero el efecto cascada a 25 días de las elecciones yo creo que un poco puede llegar a afectar al resultado que pueda tener esto dentro de a esos lugares en los que efectivamente Podemos se presenta dentro de como tal formación o en acuerdo con otras. Pero bueno, yo sí que no quería dejar de todas maneras el momento para poder decir que la verdad es que a nosotros de Nueva Canarias nos congratula muchísimo que el Partido Popular esté de acuerdo en reformar la ley electoral y que la considere injusta, porque hasta ahora el debate se ha establecido muchas veces en el Parlamento de Canarias y nunca han sido favorables a una reforma de la misma. Puede que a lo mejor se queden esas frases en frases hechas con la boca chica cuando acaben firmando un acuerdo con Coalición Canaria, que es una de las fuerzas políticas que nunca ha querido reformar dicha ley. Augusto, esta noticia que acabo de sacar en esta mesa... Tiene cierto lógica. Lo que pasa es que pasa en un momento que no se esperaban ni ellos mismos, me da la sensación. Es decir, ellos han querido crear una estructura de partido que fuera nueva, pero la han hecho clásica porque si la hacían totalmente nueva no se ajustaba, no podían llegar a todo el mundo. Han establecido una estructura totalmente jerarquizada. Ha habido un debate profundo en todas las localidades donde se han implantado, y duro. Lo curioso es que haya pasado esto en su núcleo fundador. Esto es lo llamativo. Pero bueno, bienvenido al debate interno en los partidos políticos. Yo no creo que sea así. Brevemente, Guillermo y José Miguel, ¿qué faltan sobre este asunto? Únicamente decir, respecto a la ley electoral, lo que he hecho ha sido constatar una realidad. El Partido Popular fue el partido más votado en Canarias y debido a la ley electoral Canarias no tuvo mayor número de escaños. Eso es una realidad. Y respecto a lo que ha sucedido en Podemos, bueno, no sé si, desconozco la profundidad de la información, no sé si realmente ha presentado esa dimisión voluntariamente o lo han hecho dimitir, porque no hay que olvidar cuáles han sido los titulares relacionados con Monedero en la prensa últimamente respecto a la financiación, su relación con países de Sudamérica. No sé exactamente el fondo. Luego, sucede en todos los partidos que hay dimisiones e incorporaciones. Otro titular y seguimos jugando a periodistas hoy, ustedes un ratito. Primero insiste el portavoz del Partido Popular que tuvo más votos. En fin, en este momento, hasta este momento, en esta legislatura, el Partido Popular tuvo 21 escaños y Coalición Canaria también tuvo 21 escaños. Y lo que dije antes es que los de Coalición Canaria están más distribuidos
en el conjunto de Canarias, porque cada isla tiene un número de diputados. Gran Canaria tiene 15, Tenerife tiene 15, Lanzarote tiene 8, Fuerteventura 7, 8 La Palma, 4 La Gomera y 3 El Hierro. Por tanto, esa distribución nosotros la apoyamos completamente. Creo que esto es importante cuando se hable de la reforma del sistema electoral. En cuanto a lo que comentaba de lo que está pasando en otros partidos, como el que señala, ¿no? Yo creo que al final quienes han estado señalando a los demás, llamándoles casta y demás, pues tienen al final los problemas propios de una organización en donde quienes mandan son unos pocos que controlan esa estructura centralizada con un modelo muy jerarquizado, como se apuntaba antes, y al final esto produce consecuencias como las que se han señalado, que empieza la gente a renunciar, en fin. Yo creo que lo importante es que los partidos políticos sean realmente instrumentos para la participación social, para servir a la ciudadanía. Y cuando se olvida eso, cuando se empieza a preocupar más de los problemas internos, se producen problemas. Y problemas que al final tienen difícil solución para la ciudadanía, que es quien exige que nos pongamos de acuerdo para resolver los asuntos que de verdad interesan a los ciudadanos. Bueno, pues es el análisis que hemos hecho hoy en torno a lo político y hasta la última hora que conocíamos esta tarde. Seguro que el próximo jueves, a poquitos minutos de que comience oficialmente la campaña electoral, seguiremos hablando de cómo va a ser y qué se espera de esta campaña electoral. Pero vamos ya con otro asunto bien distinto. Mañana, 1 de mayo, Día del Trabajo, y vamos a hablar sobre este asunto y sobre las políticas de empleo que ha llevado a cabo el Gobierno de España. Efectivamente, mañana es 1 de mayo, se celebra el Día Internacional del Trabajo. Este año los sindicatos animan a salir a la calle para reivindicar el derecho a la huelga, a la libertad sindical y un empleo digno. Las organizaciones sindicales, UGT, Comisiones Obreras Intersindical, COBAS y FSOC han dicho que la unidad sindical es ahora más necesaria que nunca debido a las amenazas que existen sobre derechos sociales vigentes desde hace años. Piden además mejores condiciones laborales, luchar contra los recortes y contra la limitación de derechos que aseguran somete el Estado a los empleados. Bueno, pues Día del Trabajador y en medio también una reforma laboral cuando menos cuestionada. Esta es la reforma laboral de la que se ha hablado mucho en los últimos tiempos. Yo le voy a preguntar a los cuatro qué ha dado la reforma laboral a los trabajadores y qué ha restado la reforma laboral a los trabajadores. Daniel. Pues es difícil valorar qué es lo que realmente les ha dado. Yo creo que les ha dado disgustos, porque solo disgustos. A día de hoy la reforma laboral no puede justificarse con una creación del empleo ni con una... O sea, esa oferta de mayor flexibilización del mercado laboral al final no se ha traducido en una mayor generación de empleo. Ha habido una pequeña recuperación del empleo basada precisamente en la gran pérdida del mismo que hubo durante el primer periodo de esta última legislatura, que la verdad es que llegamos a cifras preocupantes. Pero lo cierto es que nos seguimos encontrando con una pérdida de derechos laborales bastante importante, que justifica más que nunca que este 1 de mayo exista como jornada reivindicativa, y nos seguimos planteando que para muchos, en este caso para el Partido Popular, la política del que se vive mejor con menos la aplican a todo. Ya no es una cuestión solo de políticas de austeridad, sino es una política de machaque hacia cierto tipo de derechos que muchas veces no tenían una repercusión efectiva desde el punto de vista económico, pero sí que han acabado generando noticias como con la que nos enfrentábamos hoy. O sea, por ejemplo, el BBVA, después de haber obtenido 1.500 millones de euros de beneficios en el primer trimestre, va a pasar bueno, iba a decir algo muy fuerte, pero voy a dejarlo ahí. Dice que además con bajas incentivadas va a despedir al 20% de su plantilla. Y este tipo de resultados son los que ha generado la reforma laboral. Una reforma laboral que solo ha ido mermando derechos y a los trabajadores no les ha dado nada, solo disgustos. ¿Solo ha dado disgusto la reforma laboral, Augusto? ¿Hay más empleo después de la reforma laboral? No. ¿Hay más estabilidad en el empleo después de la reforma laboral? No. Han pasado 2 años desde su puesta en marcha y, al contrario, la cobertura en los derechos, sobre todo en algo que para mí me parece lo más grave, aunque sea lo menos noticiable, que es los descuelgues de los convenios colectivos, la capacidad de negociación de los sindicatos y los empresarios para llegar a un acuerdo y darle cobertura a los trabajadores en las empresas, eso se ha perdido. Creo que están en una renovación de 16% de los convenios colectivos en lo que va de año, y el año pasado solo llegaron al 45%. Eso significa que los trabajadores en muchas empresas se ven ligados prácticamente al salario mínimo interprofesional. Esto es tremendo. Es decir, ¿por qué? Porque la ley no solo ha ido a bajar
es una devaluación del país, pero a través de los trabajadores, precarizando a los trabajadores. Es decir, ser más competitivos, costando menos. Les ha bajado los sueldos, pero además le ha quitado garantías. Les ha quitado garantías a la hora de poder negociar. O sea, los sindicatos ni siquiera tienen un instrumento ahora para negociar con las empresas. Se les ha quitado ese poder con la ultraactividad que tenían los convenios colectivos, que ahora está en una situación sub judice porque el Tribunal Supremo, bueno, por lo menos ha garantizado ciertos derechos de los que tienen ya un contrato, pero los nuevos están en una situación realmente grave, ¿no? Por tanto, el 1 de mayo es una fiesta del trabajo, pero es un momento clave por parte de los sindicatos para decir que nos hemos equivocado, se ha equivocado el gobierno, la reforma laboral no funciona y al contrario, esa mejora teórica de la economía no tiene como resultado la generación de empleo. La EPA es el bofetón que nos ha dado el último trimestre. La EPA nos ha dado un bofetón a todos diciendo que se destruye más empleo del que se crea. Tremendo, ¿no? Guillermo, tremendo. Dice que no, que la reforma laboral no ha aportado absolutamente nada. ¿Usted qué cree? Lo que iba a decir quien está ahora mismo en papel de oposición del gobierno central. Yo, lógicamente, veo el vaso medio lleno. La realidad es que cuando gobernaba el anterior partido, cuando gobernaba a nivel nacional, el Partido Socialista, de esa fecha hasta hoy, pues han destruido en torno a 200.000 empleos en Canarias. Hoy en día el problema es que en Canarias hay 343.500 personas que quieren trabajar y no pueden. Eso es una realidad. Y otra realidad que hay es que hace ya falta una reforma del mercado laboral, porque quienes contratan, que son los empresarios, necesitaban para poder contratar una reforma del mercado laboral. Y esas son las reformas que ha cometido el Partido Popular, el gobierno estatal. Y yo creo que los resultados están siendo buenos. De hecho, se ha incrementado casi un 4% el número de afiliados a la Seguridad Social. Luego hay gente que se está incorporando al contrato, a un puesto de trabajo. ¿Desde cuándo el 4%? Desde el último año. El último trimestre nos dice un incremento de un 3,87%. Si lo miramos desde el año 2011, noviembre de 2011 que ustedes gobiernan, ¿cuánto es el porcentaje de crecimiento? Menos. No vamos a hacer una lucha estadística. No, pero la realidad es que sí se ha destruido más que el que se ha creado. No, para nada. Pero bueno, si se ha destruido, y desde la reforma laboral también se ha destruido más que se ha creado. Destruido empleo en Canarias, donde el gobierno del Estado no tiene competencias en materia de gestión del empleo, lo tiene precisamente el gobierno de Canarias. Se está creando empleo, y yo creo que además empleo de calidad, no con toda la calidad que nos gustaría. A todo el mundo nos gustaría que el 100% de los contratos fueran con unos sueldos inmensos e indefinidos. La realidad es que solo el 57%, o afortunadamente el 57% de los nuevos contratos son contratos indefinidos, y 8 de cada 10 contratos son contratos a tiempo total, y 9 de cada 10 nuevos afiliados a la Seguridad Social están trabajando en la empresa privada. Parece que algo se está moviendo. Que ustedes lo quieran ver de otra manera, algo se está moviendo. Falta José Miguel Rono, que no ha hablado. ¿El vaso medio lleno o medio vacío? Guillermo dice que lo ve medio lleno. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, en cuanto a la reforma laboral. Lo que parece claro es que como la reforma laboral se hace en un momento de recesión económica, lo que ha producido es mayores despidos y mayor precarización del empleo. Lo que es cierto es que ahora los contratos son de menor calidad, con más a tiempo parcial que antes. En fin, esto es así. Otra cuestión es que ¿qué tenemos que hacer a partir de ahora? ¿Qué es lo que hay que hacer a partir de ahora? O sea, mañana es 1 de mayo y hay que, más allá de valorar qué efectos ha producido la reforma laboral, creo que lo importante es saber qué hacemos a partir de ahora. Y creo que a partir de ahora hay que empezar a hablar de un gran pacto a nivel de Estado por el empleo, igual que en Canarias hay que hablar de un gran pacto por el empleo que requiere concertación social entre los empresarios y los sindicatos. Y las políticas de empleo, a pesar de lo que diga el compañero en la mesa del Partido Popular, no son políticas que hagan los gobiernos. Al final los gobiernos hacen políticas activas de empleo para paliar los efectos que produce el funcionamiento del mercado de trabajo, que en este caso, en el caso español, ha estado muy condicionado por esa reforma laboral en un momento en el cual no crecía la economía y por lo tanto lo que ha producido son más despidos. Creo que lo que corresponde a partir de ahora es empezar a crear empleo y por tanto un auténtico plan de crecimiento, tanto desde el punto de vista público como desde el punto de vista privado. En Canarias existe incluso la posibilidad, en el marco del futuro REF económico, de hablar de deducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, lo cual sería un aliciente muy importante de cara a que los empresarios contrataran a más gente y con ello redujéramos las altas tasas de desempleo que tenemos en este momento. Creo que este es el mensaje en positivo, que es que la reforma laboral no ha sido una buena reforma y a partir de ahora lo que corresponde es buscar un gran pacto por el empleo, tanto en el Estado como en Canarias. Apelando a su capacidad de síntesis, que ya me lo han demostrado esta noche, que nos queda poco tiempo, a los 4 horas la misma pregunta, mañana hay que salir a la calle sí o no, y si hay que salir, ¿por qué?
Sí, hay que salir a reivindicar el empleo de calidad, a hablar sobre todo porque siendo una jornada festiva hay 343.500 personas, como efectivamente ha dicho Guillermo, que no tienen nada que celebrar mañana, que porque no tienen trabajo, y un 51% de todos ellos no tienen ningún tipo de prestación en su familia. Mañana hay que salir a reivindicar un trabajo digno y sobre todo, en este caso, un trabajo. Guillermo. Yo creo que las reivindicaciones son lícitas. Yo creo que también la gente que ve futuro con optimismo también puede perfectamente salir mañana a la calle a mostrar su regocijo. Bien, Guillermo, Augusto. Yo voy a estar como suelo estar todos los años, a no ser que haya causa mayor, en la manifestación del 1 de mayo. Las he organizado incluso en mi época de responsable sindical y creo que en este momento más que nunca. ¿Por qué? Porque efectivamente la situación de crisis, cuando hace 8 años había un 80% de cobertura en la prestación por desempleo, hoy tenemos más parados con el 60% de cobertura, en Canarias casi el 50% de cobertura. Es decir, esas personas llevan 8 años, muchas de ellas ya son parados de larga duración porque llevan más de 2 años y ahora no cobran absolutamente nada. La situación es lacerante, la situación hay que revertirla y hay que decirlo en la calle también. José Miguel, brevemente. Sí, yo creo que es celebrar esa festividad, pero con una gran demanda, una demanda por el crecimiento y el empleo, como dije antes, con relación tanto a nivel de Estado como a nivel de Canarias, y por tanto eso debe motivarnos mañana para estar ahí. Bueno, han sido los 4 muy disciplinados, han obedecido esa concreción que pedíamos. Vamos ya con los niños, con los pequeños, que también lo tienen muy claro del empleo y de muchas más cosas. De muchas más cosas, sí. Habría que aprender algunas cosas de ellos. Bueno, pues esta noche vamos a escuchar a los niños del Colegio Gabriel Duque Acosta de Santa Cruz de la Palma, conocido también como el Colegio del Puente. Vamos a escucharle. Yo creo que lo que se elige es una nueva persona para que gobierne nuestra propiedad autónoma. Era que se elige un nuevo presidente para que gobierne. La verdad que no. Los concejales y el alcalde. Es para que cada persona elija y que nadie sepa a quién va a elegir. Mejor es no contarlo y no dejar que la gente lo vea ni nada. A lo mejor a alguien no le gusta ese presidente y se mete con él. Sí, que no se dice. Que no se puede decir porque es propio de una persona. Es propio. Las personas, quizá está alguien especial para mí o alguien que me cae muy bien, pues le votaría. Si toca al que yo he votado, pues bien. La opinión de cada uno cuenta y así se puede elegir a un presidente o un alcalde. Para elegir el presidente. Para elegir un buen presidente para que gobierne. Pero cuando sea mayor que tenga más de 18 años, porque de pequeña no se pueden votar. Por ahora no estoy seguro, pero creo que sí. Que las cosas no fueran tan caras, intentar que no hubiera crisis. Yo intentaría recaudar lo máximo para los pobres, ayudar a las personas. Mejorar las carreteras que están mal hechas y de que se están en mal estado para derrumbarse. Cerraría la regla de los abortos. La isla de La Palma fuera más limpia, la limpiáramos más. Pues yo sería buena con las personas, cambiaría un par de cosas para que sea un mundo mejor y tal y cual. Bueno, ellos lo tienen muy claro, cambiarían algunas cosas, dicen, ¿eh? Sería buena persona, dicen. Si fuera presidente sería buena persona. Eso habría que decretarlo, por decreto, ser buenas personas. Son un encanto los niños. Lo tenían muy claro los pequeños hoy del Colegio de La Palma, ¿era, no? Sí, exacto. Eran palmeros estos niños, lo tenían muy claro. Bueno, a los 4 agradecerles enormemente que nos hayan acompañado esta noche en el envite, a Daniel Díaz, a Augusto Hidalgo, a Guillermo Díaz Guerra y a José Miguel Ruano. A los 4, muchísimas gracias. A ti también, Emilia. Hasta la semana que viene. Hasta el próximo jueves. Y a ustedes también, el próximo jueves estaremos aquí en el envite para seguir analizando y comentando la actualidad canaria. Gracias y buenas noches.